Hola y bienvenidos al podcast de Di que sí. Hoy vamos a hablar sobre planeación y qué pasa cuando esos planes que tenemos se cambian. Pero espérate, lo habíamos planeado así porque este no es mi perfil. Adaptarse. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre planeación, pero qué pasa cuando esos planes que tenemos nos cambian. Entonces, entrando en esto, en el anterior podcast que hicimos, tuvimos bastante interacción y nos comentaban sobre, bueno, qué pasó en España, qué pasó en Chisme, chisme. Alemania, exacto. Ahora queremos saber contigo. Empecemos con esto de España, ¿no? ¿Qué pasó? Quedamos en que pasó el COVID, pero ¿qué pasa? Porque tú tenías un plan. Te venías para Europa con tu novio, ya tenían ahorrado, pero llega el COVID y ahí les cambia todo. ¿Cómo reaccionaron ustedes a eso? Bueno, pues eso nos volcó todo. Como les decía anteriormente, teníamos un plan, llegó el COVID y cambió nuestra vida por completo. No dimensionamos hasta dónde iba a llegar. Dijimos, eso es un invento de los chinos, eso en 6 meses ya está, que Sí. murciélago ni que nada. Nuestros planes siguen igual. Pasó un año, porque lo pospusimos un año. Y las cosas seguían muy parecidas a marzo del 2021, ¿fue eso? Sí. Sí, yo creo. Y dijimos, lo vamos a hacer con miedo, Europa estaba inestable, de hecho las fronteras estaban cerradas, o sea, tú solo podías Sí. viajar con vacunación y no sé si te acuerdas, pero en ese momento vacunaban en Colombia por edades. Ah, sí, primero como que eran los Justo más... hasta ese momento estaban vacunando a mi abuelita, como 68 Ujú, años más la o tercera menos. edad, sí. Entonces nosotros éramos los últimos en vacunar. Y lo bueno es que, como les dije, yo viajé con mi novio y él tenía nacionalidad española. Entonces eso fue un súper beneficio que hasta el momento me ha acompañado y nos abrió un poco el camino en esa situación tan densa que había. Entonces podía viajar sin vacuna. Ahí primer ventaja. Pero ¿qué Muy pasa? bien. Teníamos que viajar con una prueba del COVID de 48 horas antes de que fuera tu vuelo. Ah, sí, sí me acuerdo que uno tenía que primero hacerse su Sí. prueba porque incluso cuando yo viajé fue lo mismo. Ujú. Y no era la de sangre, sino la de hisopo, que era la verificada, la No, qué feísimo. horror. Justo a mi novio antes de viajar le dio COVID. No. Fue como, falta una semana. A mí ya me había dado 15 días antes, pero 15 días, ¿no? Uy, no, pero ustedes súper salados. No, es que Vamos a todo, viajar, nos da todo, COVID. todo, No. todo nos pasó, pero él se asustó muchísimo. Yo no, de pronto fue la prueba. Sí. O sea, eso fue literalmente 48, no, eso fue como 3 días antes le dio positivo. Dijimos, no, Ay, nos vamos a no. hacer otra. En los 48 va a salir bien. Confiamos literal, con miedo, A la porque suerte. uno dijo, pasa eso y se pierde otra vez los vuelos y ya no nos hacían más ¿Cómo así? O cambios. sea, ustedes ya habían perdido unos vuelos. No, no, no. O sea, se toca cambiar. Ah, bueno, ¿Te acuerdas que reprogramar, nos sí. tocó reprogramar y eso? Y bueno, llegamos al aeropuerto y en Bogotá nos pusieron mucho problema en el counter porque yo no estaba vacunada. Obviamente él pasaba sin nada Tranquilo. porque él tenía pasaporte español, pero yo no. Entonces me pidieron un montón de documentos que tenía el 99% menos una reserva de hotel. Yo Ah, no tenía reserva de hotel porque el papá de mi novio vivía en Madrid, entonces nos íbamos a quedar allá. pero ustedes tampoco llevan ni una carta de No, invitación, nada. no porque él era ciudadano, entonces Ah, a claro, él era como llegamos y... sí, él es mi compañero, entonces viajamos juntos y ya está. Exacto. Según yo, es ahí donde ustedes tienen que pensar en todos los mínimos detalles. Em, Gracias a Dios, la novia del papá de mi novio trabajaba en un hotel. Pues me hizo una reserva, Ah, eso fue bueno. de ya para allá, correr, Los contactos. estresarnos. Sí, sí, es verdad. Los contactos son importantes. Ay, no, fue horrible, pero bueno, al final, después de tanto estrés, porque en Bogotá son súper estrictos, o sea, a las personas que no han viajado por primera vez, allá te van a hacer el primer filtro, te van a verificar todo, pasaje de regreso. Las Nosotros tampoco llevábamos, o reservas. sea, yo no llevaba pasaje de regreso y eso fue un problema también, porque es que tú no eres española, él sí. Entonces, mejor dicho, Claro. pasó de todo, pero a la final pues pudimos pasar y nuestro pensamiento era, bueno, esta fue la primera dificultad, ya la pasamos y en 3 semanas estamos en Malta, porque claro, íbamos a estar en Madrid un tiempo porque era Sí. su familia, pero él ni siquiera conocía parte de su familia, yo no conocía a mi suegro, o sea, era literal desconocido, no conocíamos a nadie.
físicamente, él a su papá obviamente, pero no pensamos nunca en quedarnos en Madrid. Nuestro objetivo obviamente era Era Malta, seguir de una ya vez a teníamos Malta. vuelo a Malta. Claro. Llegamos a Madrid, súper bien, turismo, conocer, y cerraron las puertas de Malta. No. Esta historia Entonces nosotros, pero cada ¿cómo vez así? peor. Solo puedes entrar a Malta si tienes una vacuna autorizada por la Unión Europea, Sí, cosa que yo no tenía, o si te quedas y pasas tu cuarentena, ¿te sí. acuerdas de la cuarentena? Ajá, sí. En un hotel que dio el gobierno, hotel carísimo, o sea, yo no me acuerdo de cuánto dinero, pero Mm, era como todo el dinero que me gasté en 3 meses, seguramente me lo hubiera gastado en 15 días. pero Entonces, súper esa caro. opción, pues era imposible, no la tenía. Así que, ¿cómo me sacó la vacuna? A mi novio se la hicieron muy rápido porque él era ciudadano Claro, él español, tenía su, sí. pero nos encontramos con la primera traba que es, para vacunarte tienes que vivir en España. Y si tú vives en España, aquí tienes que estar registrado ante el ayuntamiento, que es como La una entidad alcaldía. gubernamental, exacto, municipal, que es la alcaldía. Y nosotros, ¿empadronamiento qué? O sea, locura. Si quieren en otro video, pues ya de España podemos profundizar un poco más Exacto, de cuáles son los nos requisitos, cuentan. cómo es que te tienes que empadronar, porque nosotros ya lo vimos aquí otra Y vez. empadronarse es, uno piensa que es como Sí, fácil, sí, sí. pero he escuchado también de muchísimos casos donde la gente, bueno, las personas alquilan el apartamento, pero no pueden. Pero eso Sí, sí, más sí. adelante se los vamos a contar. O sea, tú tienes que hacer un formulario y decir que vas a vivir en Madrid, Ujú. tienes que, o sea, en nuestro caso fue una bendición que conociéramos a una persona allí porque él obviamente nos prestó su casa y nos hizo partícipes de como si estuviéramos viviendo con ellos, pero imagínate donde no. O sea, seguramente me hubiera tocado quedarme en España hasta que la vacuna fuera para todo el mundo, inclusive los que no están legalizados, porque así fue después. Pero bueno, llegas a España y ¿qué tal es esa convivencia? Porque claro, nos decías que era la primera vez que veías a tus suegros, estabas con tu pareja, bueno, ¿qué tal es esa convivencia? Bueno, en realidad yo siento que es como tú tomes las cosas. No fue fácil porque no teníamos trabajo, nos tocó literal quedarnos estancados ahí. Ujú. No, o sea, no nos podíamos empadronar, no me daban la vacuna, perdimos los vuelos a Malta y era como otra vez tenemos que reprogramar nuestro viaje a Malta, no sabemos cuánto nos vayamos a tener que quedar acá, pero conocer a alguien es una ventaja increíble. Sí, Así, tener así una yo guía no los conociera 100%, pues la convivencia se dio muy bien, o muy sea, bueno, amena. también ayuda. Yo soy una persona muy tranquila y tal, desde que tú te comuniques bien y Ujú. respetes el espacio del otro, pues para mí eso es indispensable. Saber convivir, independientemente sea tu suegro, tu amigo o un desconocido, que es como tú llegas y tienes que, es una casa y Exacto. tienes que respetar las reglas. Es que justo por eso te estaba preguntando, porque también es muy importante uno recalcar que es cuando uno llega a otro país y empieza a compartir como apartamentos, Sí, no es fácil, no es habitaciones. nada fácil. Exacto, es como el tema de que tienes que compartir porque es tu economía también. Pero bueno, ¿cómo tomaste este proceso de que tenías planeado, pero no, ahora tengo que reprogramar? Bueno, vamos a generar un nuevo plan, pero no se da tampoco. ¿Cómo es esta situación de tener que planear una y otra vez y ese plan no se dio? Hasta el plan D. Bueno, pues aquí lo que te decía antes, actitud, si te abrumas, llorar un poquito, tener un círculo de apoyo de, no sé, esto no es para mí, bueno, tómate el día, descansa Ujú. y al otro día dale con toda porque es tu sueño y si estás ahí es porque tenía que pasar. Solo que Claro, a veces hay algunas personas que tienen mucha suerte y, no sé, tienen un contacto, al otro día tienen trabajo y no les pasó nada y está genial. Pero hay otros que nos toca atravesar el proceso un poquito más difícil, pero pues es ahí donde uno tiene que tener perseverancia. Y lo que la yo te berraquera. decía en el video anterior, si tú verdaderamente quieres, se te va a dar, o sea, tú con la actitud lo vas a manifestar y vas a luchar por eso. Entonces, básicamente nosotros luchábamos todos los días. Hoy no es un buen día, hoy estamos un poco estresados, pues nada, sale el camino, estamos en Madrid, España, o sea, como así que deprimidos, deprimidos en España, fue eso. Exacto. Entonces es como sacarle el provecho a las cosas. Y salga a caminar, salga a turistear, pues ahorrando, porque obviamente todo era dinero, pero Dinero.
pero igual teníamos ahí un apoyo, empecé a conocer a la familia de mi novio que los adoro, o sea, son unas personas increíbles, nos ayudaron muchísimo. De ahí ya tengo amigas, o sea, como que ya te abres un poco, Y todo empieza a sales de ese cambiar. negativismo y las cosas mejoran, empiezas a conocer, te enamoras del lugar, todo te sorprende, Madrid es hermoso, los alrededores, Sevilla, o sea, un montón de cosas que te van motivando. Dices, Exacto. voy por buen camino. No es el camino que yo quería derechito a Malta, pero Pero en ese es una camino, curva muy bonita donde me di la oportunidad de conocer personas nuevas. Mi novio increíble. inclusive él consiguió un trabajo de una semana, Sí, le pagaron súper bien, entonces como, un ingreso adicional que también a uno le, sí, su colchón que le exacto. salva la vida, O sea, pasaron cosas que uno ni tenía pensado, él tenía ya una experiencia en España sin quererlo. que después le iba a ayudar. Claro, entonces uno no sabe cuál es el camino, pero lo importante es que sigas con miedos, abrumado, llora o sea, desahógate, porque eso es importante. Sí, llorar No, también es necesario. no minimizar las cosas, Sí, no porque a veces minimizar uno el no se duelo. permite sentir, es Sí, cierto. hoy no me siento bien, listo, llora, pero al otro día, Levantarse con toda la energía y volverlo a y dar. si no tienes energía, te levantas y ya la energía vendrá. Pero mira que, por ejemplo, ahorita tú mencionaste eso de cuando son las curvas, me hiciste recordar. Por ejemplo, en mi caso no fue como tan de malas, de que cada cosa que yo quería no se podía a esto, pero me hiciste acordar de, por ejemplo, cuando yo llegué la primera vez a Alemania y yo no tenía como, bueno, mi plan era muy corto, era como quiero ir hasta la plaza principal porque yo me estaba quedando en Stuttgart y pues allá yo lo que quería hacer era llegar al centro, darme una vuelta porque justo mis hermanos, a pesar de estar en unas vacaciones, estaban también teletrabajando. Mm, Ventajas de teletrabajar, ¿no? total. Y pues yo dije, bueno, ellos están ocupados, me voy a ir hasta la plaza de Stuttgart, pero resulta que en mi camino me pasé de estación, pero las estaciones de trenes, una estación a otra son bastante lejos. Y yo dije, bueno, no, me bajé, salí y empecé a caminar y yo decía, yo esta parte no la conozco. No, y en Alemania, que Dios Y mío. exacto, entonces entré en pánico de una vez y la primera sensación que tuve fue como llorar Claro. porque no sabía qué hacer, porque yo dije, ahora cómo regreso. Y el problema era que yo no tenía ni plan de datos ni nada, porque es que llevábamos como una semana. Entonces yo dije, pues yo no me voy a quedar encerrado en la casa de mi tía mientras mis hermanos trabajan, yo que también quiero salir a conocer y así. Entonces, bueno, me pasé la estación, vi unas personas e intenté comunicarme pues en inglés, porque era medianamente lo que sabía. Pero estas personas no me entendieron, no podía utilizar internet porque pues no tenía datos y tampoco había como la red wifi para conectarme. Estas personas, en vez de hacerme devolver, que yo necesitara devolverme una estación, no, me mandaron como 3 estaciones más. Ay, la Terminé re pérdida del perdido en siglo. terminé perdido en la mitad de la nada. Entonces ahí es cuando yo dije, bueno, hay veces que uno necesita hacer un alto en el Pero camino. ¿cómo hiciste? Bueno, nada, pues calmarme, respirar y esperar. Yo estuve esperando ahí como media hora a que alguien llegara porque justo esa estación está en la mitad de la nada. Dios Es mío. como, no sé, en Bogotá la estación del Tunal. Ah. No, es como una estación sola, sin nadie. Entonces ya como a la media hora llegó alguien y esa persona sí entendía medianamente inglés. O sea, esa persona ni hablaba ni yo tampoco. Pero ahí está lo que tú decías antes, en el podcast anterior. El inglés no se necesita hablar perfecto. Lo que tú necesitas es comunicarte, darte a entender al menos algo. Y eso me salvó y la persona me dijo, vamos, yo te llevo hasta el lugar. Obviamente me daba miedo porque yo dije, ¿qué tal me lleve por allá a otro lado? Claro, uno Pero, súper prevenido. exacto, Y pero uno no. anda con su malicia indígena para todo. O sea, Sí, claro, yo eso llevaba no mi se quita. pasaporte, yo llevaba mi pasaporte súper bien agarrado, yo decía, porque yo llevaba pues un canguro, ¿no? Yo dije, no voy a llevar el pasaporte en la parte de enfrente, sino como en otro bolsillo. O sea, en mi cabeza me está armando tremenda película. Me va a secuestrar. Sí, como ya no, o sea, pero al final me llevó a la parte donde yo tenía que llegar, me despedí, muchas gracias, pero eso también me ayudó a experimentar porque, bueno, en otras situaciones también me perdía, porque ya, bueno, cuando llegué a Malta, mientras tú estabas trabajando, a veces yo salía, caminaba y llegaba más prevenido a enviar la ubicación del lugar donde yo tenía que llegar y dejar el Maps ya listo ahí y así para poderme devolver. Pero eso es lo lindo, ¿no? Porque uno a veces se pierde, a veces
es como tú lo veas, lo que tú acabas de decir, porque me estresé y dejé de disfrutar todo el camino en ese momento en que me perdí hacia donde estaba perdido. Yo no me detuve a ver todo A lo que estaba a mi alrededor, contemplar. porque el lugar donde yo estaba era un lugar increíble, pero por mi estrés y solamente enfocarme en lo malo, solamente veía lo malo. Entonces no veía todo eso tan increíble que había a mi alrededor. Como supe Total. que era increíble porque como a los 2 días volvimos a ir, pero ya con mi tía, y era un lugar impresionante, o sea, como a 2 cuadras había un palacio súper grande, No, pero en mi es que uno enfoque, se ciega pensando que no hay solución. Y exacto, en la vida todo tiene solución. Hasta lo más grave, pues que, exacto, o sea, es lo que tú dices, es como tú lo veas, o lo ves bien y disfrutas de ese bien, o te enfocas solamente en lo malo y todo va a estar súper mal. como dice mi amiga, perderse también es camino. Entonces, Exacto, sí, es una gran forma de ver la vida, ¿no? pero tú también tuviste un incidente en tema económico. O sea, tú en Francia pensaste que ibas a gastar Bueno, menos y te pasaron un montón de cosas que tú, o sea, uno cuando llega al extranjero piensa automáticamente en pesos. Lo voy a multiplicar por cuatro mil exacto. doscientos Pues pucha, Ahora, me ¿yo están qué robando. hago? Fue increíble porque imagínate que nos contaron, nosotros nos quedamos con mi tía en un hotel y nosotros tratábamos de coger lo más barato, porque lo que estábamos haciendo era ir desde Alemania en carro hasta Francia y llegar a España. Pero en este camino, ese era el gran plan que teníamos y ella nos había dado como unos presupuestos de lo que nos íbamos a gastar, pero nada de ese presupuesto se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú decías, llegamos a París exactamente. Y habíamos determinado con mis hermanos como aquí no nos podemos gastar más de 100 euros. Y más para mí, que yo era el que me quedaba. O sea, una cosa es cuando tú planeas un viaje de vacaciones y regresas y después miras qué haces. Pero cuando te vas a quedar en el país y te quedas sin ¿Qué plata, ¿qué vas a haces? hacer? Sí. Primer golpe fue cuando entramos a un restaurante y ahí fueron como 200 euros de una. Porque, claro, es muy diferente cuando tú vives aquí, ganas en euros y tienes pensamiento de euros. Entonces dices como, Claro. bueno, es una comida para 5 personas, 200 euros, está bien. Sí. Sí, que es como, si lo llevamos no a la conversión, sino como al el tema de cómo se ve en Colombia, es Del como, valor de la moneda. exacto, es como te gastaste 200.000 pesos en una comida de 5 personas. Sí. Pero cuando tú no ganas en euros, eso es muchísimo. Pesa. Y el que convierte no se divierte. Qué dolor. Entonces, ahí me descuadré, mis hermanos me ayudaron también. Nos quedamos en un parqueadero y fueron 50 euros de parqueadero. Todo ese viaje fue un desastre en cuanto a esa parte, en cuanto a conocer y lo demás y caminar, increíble. Sí, Pero claro. claro, yo cada momento era pensando en un mes tengo que estar en Malta y no tengo ni dónde vivir, mi dinero se está acabando y sin saber, en ese momento yo no sabía todo lo que me iba a afrontar más adelante. Entonces, claro, eso también, nunca dejé la preocupación hasta el momento en que yo ya llegué a Malta y dije como, bueno, ya aquí ya tengo dónde vivir, ya llegué, ya vamos a ver qué pasa, necesito conseguir trabajo. No, sí, claro. Es que es eso. Nunca va a ser un camino perfecto. Siempre van a surgir cosas. Así que está bien tener un plan B, un plan C, un plan D. Aunque no salga como lo esperamos, tener unas herramientas de apoyo y disfrutarnos el camino, porque ¿qué más da? Exacto, bueno, pero ahora lo que tú nos comentabas también en el anterior podcast era como, yo quería llegar y trabajar en algo diferente, pero ¿qué pasa cuando tú llegas y solamente consigues ese primer trabajo y ya encuentras una nueva oportunidad laboral? ¿Cómo es eso? De cuando tú ya sientes como, listo, pasé todas estas pruebas y ya llegó a mi trabajo ideal para ese momento. No, pues eso es una palmadita en la espalda de lo logré. O sea, ver el avance que he tenido poco a poco, o sea, si sea avanzar de, no sé, qué sé yo, de un trabajo de cleaner a otro que era vender ropa, en donde ya podía interactuar con los clientes, ya no hacía como cosas de limpieza y tal, sino que era cajera. Todos esos avances yo me los celebraba muchísimo. Y no me conformaba, ¿sabes? O sea, Sí, no, no me quedaba ahí, sino que buscaba seguir, avanzar, probar en otras cosas. Eso es lo chévere. Cuando tú viajas, yo creo que ya lo había dicho antes, o sea, tú no eres nadie, es decir, mi carrera aquí a nadie le importaba, sí, ¿sí? Mi carrera profesional valía nada porque
pues aquí ni en Malta está, ¿cómo se llama eso? Que tú ¿Qué? la validas acá en España para que tu carrera Ah, sí. tenga Ujú. reconocimiento acá y puedas ejercer. No tenía eso, entonces era como, ¿estudiaste en la universidad en Colombia? Muy Bien. bien, pero pues aquí ¿Hablas no la inglés? conocemos. No. ¿Tienes experiencia? No. ¿Tienes papeles? Estoy en eso, soy una estudiante. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres un trabajo alto cuando de verdad no cumples con los requisitos? Entonces te toca agachar la cabeza y empezar de cero. Entonces es como reconocer todas esas cosas Exacto. y no rendirse. También es muy importante mencionar en esto de planear que, bueno, cómo no se pueden dar los planes, ¿cierto? De la manera en que se deben dar, cómo nosotros debemos afrontarlos con sabiduría, ¿no? Porque lo que tú mencionabas anteriormente, que era como, bueno, sí, la palmadita en la espalda, que es bueno celebrarlo, ¿no? Pero tú crees que en algún momento donde uno solamente se da la palmadita en la espalda y dice, ¿cómo lo logré? ¿Será que uno se estanca? ¿Tú qué crees? ¿Será que uno llega al momento en el que se estanca y empieza como a decir, como, "Ah, yo me voy a ir al extranjero, logré esta parte que quería, pero como que no te sientes completa"? Sí, siempre pasa. O sea, yo he tenido ese sentimiento desde que llegué acá y aún lo sigo teniendo porque no es tu casa. O sea como sea, te sacan de tu tierrita a un lugar y es un choque cultural inmenso y al final, en mi caso todavía no me he logrado adaptar 100% porque, bueno, ya verán en próximos capítulos que siguen pasando cositas y Es que esto es el inicio, eso es solamente el inicio dirán, de esta está temporada. salada, un bañito de ruda. O sea, es como eso, que te tienes que adaptar y pues buscar la manera de salir de eso. Bien, pues esto es también una invitación para ustedes, para que a pesar de que se les presenten inconvenientes, porque siempre se nos van a presentar inconvenientes, no Sí, dejemos esos planes, ¿no? no crean que los viajes son perfectos, que venimos acá a decirles viajen porque viajar es fácil, porque viajar es barato, Exacto, porque viajar, si ustedes planean, es bien. Planear te ayuda a minimizar los errores, pero siempre va a pasar algo. Entonces disfrútate hasta los algos que por algo pasarán. Conociste a una persona, hiciste un contacto nuevo. te estás llorando, pero Sí, llorando frente a la Torre Eiffel. llorando, pero en Europa, amor. Llorando, pero en Europa, exacto. Entonces siempre hay algo por agradecer, que eso es con lo que yo me quedo. Exacto, sí, mira que yo comparto eso, es el agradecer, ¿no? Y muy bien, es el celebrarse también todo lo que uno ha tenido que pasar, porque si nos vemos que éramos hace 3 años y como, o bueno, tú ya más tiempo, ¿no? 3 años largos, sí. Exacto, como éramos antes de aventurarnos en esto de irnos a conocer otros países, otras culturas y quedarnos a vivir. Total. To- Y esto no es para todo el mundo, eso también lo he aprendido. O sea, este es mi sueño y yo me lo disfruto y las caídas me las gozo también porque es lo que a mí me gusta, pero he tenido amigas que me dicen, Eso no es esto no para es para mí. mí. Entonces eso es importante que lo identifiques. Vívelo, no te quedes con el qué pasaría, pero si no es Exacto, para ti, no pasa nada que te regreses a tu país. O sea, también tenemos muy pensado eso, qué van a decir si yo me devolví, ese es no el le fue tema, sí. bien, qué importa, o sea, lo intentaste y eso es con lo que te tienes que quedar. ¿Tú a quién vas a complacer si tú no eres feliz? O sea, Exacto, porque ese es el miedo de muchos, ¿no? Como, ay, si me vuelvo, ¿qué me van a decir? sí, empezar ¿No? otra vez, se empieza. Empezaste aquí que no eras nadie de abajo, ¿cómo no vas a empezar en tu país que tienes tu familia, tus cosas, tu carrera, lo que sea, la experiencia? Entonces, pues, Es verdad y pues si en algún momento también ustedes, si ustedes ya en este momento también, porque hay varias personas que nos ven, si ustedes también ya están acá en el extranjero y están pasando por ese momento donde ustedes dicen, no, yo ya me quiero devolver, también es válido, porque te quedas con la experiencia y sí, hay que dejar de pensar en que digan, en que piensen y que digan los demás sobre uno. Igual esas otras personas tampoco habrán tenido la berraquera de medírsela a eso que es exacto. embarcarse en una nueva historia en el extranjero, fuera de sus amigos, lejos de su familia, eso también es importante. Total. Estamos filosofando, esta es la introducción de nuestras vidas. Vendrán capítulos en donde vamos a contar ya bien qué necesitas para migrar, tema de empadronamiento, Exacto. tips, vuelos, bueno, muchísimas cosas, así que no se pierdan nuestros próximos episodios del podcast. Y bueno, eso es todo. No se olviden a decir
Di que sí por tus sueños y por las cosas que tú quieres. Nos vemos en un próximo podcast y esto fue todo. Bye bye. Bye.